explíquenos cómo está el tema del salario unificado para el próximo año, por favor. Buenos días, primero agradeciendo la invitación de Huila Radio a esta entrevista y un saludo a quienes todos nos siguen por este medio digital. Bueno, el tema de la fijación del salario mínimo vital para el próximo año, que no es un alza de salarios, eso hay que explicarle a la población, no es un alza general de salarios, se lo ha hecho como todos los años, es decir, a expectativas, improvisadamente, puesto que no existe ningún trabajo previo para poder entregar siquiera a los representantes de los trabajadores y empleadores un trabajo previo que permita por lo menos dilucidar de cómo está la situación de la industria y por tanto nos vemos abocados nuevamente a que este año, más bien dicho la fijación del salario mínimo vital, sea decidida básicamente por el gobierno, porque no tenemos los trabajadores mucha expectativa. Y lo que nos queda decir es que, si bien el gobierno de Lasso, que ya está terminando, ofreció el subir los salarios $25 hasta cumplir los $100 que era el ofrecimiento del gobierno, lo que nosotros aspiramos a que por lo menos ya se complete lo que tenía previsto este gobierno, es decir, cumplir con el ofrecimiento de campaña y elevar el salario a lo que se ofreció. Esa es la expectativa que tendríamos, digamos. Para el 2024 que se cumpla ya los $500. Así es, eso básicamente sería, pero desgraciadamente, como digo, la expectativa que nosotros hemos visto y no ha habido los estudios suficientes ni los elementos suficientes. Fíjese usted que ni siquiera las comisiones sectoriales de salarios han tenido una discusión previa como antes se lo hacía. Antes había un trabajo incluso de campo, de citación a los sectores, a los diversos sectores, a las actividades, a las 22 comisiones sectoriales, antes de fijar el salario mínimo. Hoy no se lo hace eso, es decir, es el Consejo Nacional de Salarios el que se encarga unilateralmente, sin conocer la situación de cada empresa, de fijar incluso las comisiones sectoriales, los salarios sectoriales. Entonces, esto se vuelve ya normal cada año, una expectativa que tenemos los trabajadores y también escuchar los mismos discursos del gobierno y a la final y de los empresarios que realmente casi siempre están en quiebra. Nunca se les ha escuchado a los empresarios que están en una época buena, a pesar de que los indicadores económicos que las revistas económicas que ellos sacan, la revista Vistazo que sacó que han ganado más de 99,000 millones de dólares en este último periodo del año 2022, es decir, el 18% de utilidades. No se toma en cuenta eso, pero se dice que se está perdiendo y ponen una serie de pretextos. Cuando desde la lógica de los trabajadores consideramos que un salario que tenga un importante incremento y si existe mejor aún un alza general de salarios, esto mejor acrecenta la demanda y también implica la reactivación del aparato productivo. Es decir, el trabajador tiene más dinero para comprar, para gastar en bienes y servicios y el empresario tiene que producir esos bienes y servicios, por tanto la demanda le obliga a cumplir. Hay una circulación progresiva del salario, que desgraciadamente, como digo, no lo sabe el sector empresarial, pero no lo quiere asumir y por eso es que nosotros seguimos siendo un país que vive en la crisis. Se trata de incrementar el empleo, entonces hay que mejorar el tema de los salarios. ¿Quién lo dijo? No lo digo yo, lo dice un estudio de un economista que ganó el Premio Nobel de la Economía y que hizo un estudio sobre el salario mínimo en donde comprobaba que elevando el salario mínimo se mejoraban los empleos. Entonces, el tabú que tenían los empresarios, que hasta ahora lo mencionan, que dicen que elevando los salarios se perderían empleos, es mentira, comprobado científicamente. Y como digo, por otro lado, claro, yo tengo más dinero para comprar, tengo más dinero para adquirir bienes y servicios, por tanto, demando al que me oferta esos productos y servicios que me dé más. Y por tanto necesito contratar más empleados. Entonces es simple el tema de solo ver por lógica lo que implicaría un alza salarial importante como la que está proponiendo el FUD, ¿no? En este caso, ahora ya estamos a pocos meses, escasos meses que se acabe el año, han sido convocados
alguna reunión por el Ministerio del Trabajo, por autoridades del Estado, ustedes como representantes de los trabajadores? Bueno, la primera reunión que tuvieron hace un mes es la convocatoria para el posicionamiento de los nuevos vocales. El FUD ya tiene 3 representantes, tiene 2 compañeros que están principales y un suplente. Y lo que no han sido convocados, me parece que ya deben ser convocados porque de acuerdo a la ley tienen 3 convocatorias para poder fijar los salarios. Y la primera convocatoria aspiramos que me parece se va a hacer esta semana o la próxima semana, no se sabe todavía con certeza, pero también hay la incertidumbre que nos deja el tema de la muerte cruzada, es decir, como un adelanto de elecciones, no sabemos si es que va a ser este presidente o el próximo presidente el que vaya a determinar el salario. ¿Podría haber la posibilidad de que diga que como ya es el nuevo gobierno electo no se le sube para el 2024? Yo creo que no sería esa la respuesta, porque más allá de que le elija, el que ingrese el nuevo gobierno, ya hay una política de fijación de salarios y que las convocatorias a 3 reuniones, es decir, en la tercera que sería la final, donde se determina, tendría que determinarse esté Lasso o esté el nuevo presidente. Entonces, eso es lo que se está esperando en esta convocatoria. Como digo, nosotros mantenemos el criterio lógico, científico y sobre todo para poder salir de esta crisis que se deberían mejorar los salarios, y lo que estamos proponiendo es no es que solo el tema salarial determine la solución del problema, determina la solución del problema todos los aspectos que están alrededor del salario, es decir, el tema del empleo, y algunos trabajadores que están incluso por encima del salario ya no recibirían aumento. Y en ese caso están los trabajadores del sector público que ya más de 8 años no reciben aumento salarial. Entonces, fíjese usted, claro, hay una contracción de la economía en vez de una reactivación de la economía. Como tengo trabajadores que tienen salarios contraídos de más de 8 años, claro, entonces no hay una demanda de servicios, una nueva demanda de oferta. Entonces, claro, la industria tampoco puede fabricar porque no hay demanda. Entonces, en cambio, si es que hubiera un alza general, si se quitara ese freno que tenemos en las contrataciones colectivas del sector público de tener los techos fijados y no poder subir más allá de los techos, entonces, claro, eso es una contracción que le da a la economía. Entonces, nosotros sí aspiramos que primero se haga un alza general de salarios, tanto a los trabajadores que están bajo contratación colectiva como para los trabajadores que no tienen este derecho a la contratación colectiva, lo que dinamizaría el tema productivo y por ende también dinamizaría el tema de la contratación de más trabajadores. Es decir, ustedes como parte laboral continúan exigiendo que se regule los salarios y seguirán con propuestas para que en este nuevo gobierno, para que se regulen los salarios, tanto el sector público, empresa privada y según las profesiones de cada uno y el desempeño que tengan. Claro, nosotros consideramos que hay que hacer una política de salarios y para eso necesitamos una institución que se encargue del estudio del salario y el empleo. Y aquí hay instituciones que nos pueden ayudar, está la Universidad Central, el Centro de Estudios Económicos, la misma Universidad Católica, es decir, no necesitamos ni siquiera gastar, tenemos universidades en el sector público, privado, que pueden aportar esta institución que nosotros estamos planteando para que nos den el panorama completo de cómo está la actividad industrial, agrícola, en el tema agrícola, en el tema de las minas, en el tema de materias primas, en empresas que están agregando valor. Es decir, hay una serie de aspectos que nos podrían ayudar a poder ubicar y de mejor manera tener el próximo año ya todo el panorama más claro y no que nos llamen a 3 meses faltando el año para fijar el salario que más parece subasta. ¿Quién da más? Viene a ser en cada fin de año el tema del salario mínimo y las expectativas que se tejen. Más aún, decimos que vamos a tener un fenómeno del Niño, pero eso incluso eso mismo dinamizaría más para que estemos de mejor manera preparados. Entonces ahí hay una política también que debe generarse desde los gobiernos para poder dar facilidades al sector empresarial,
para el traspaso de nuevas tecnologías, que ese es uno de los problemas que también tiene la industria, es decir, no hemos industrializado al país como se debe, y lo que siempre nos hemos tenido es en la primarización de la economía, es decir, dependiendo de las materias primas que fabricamos y no industrializamos esa materia prima, no agregamos valor, cuando sabemos que hay industriales que ya pueden hacerlo, pero necesitan también el traspaso de la tecnología sea lo más barato, porque esta tecnología es la que más cuesta también. Entonces ahí viene la exigencia de las cámaras empresariales al gobierno para que abaraten ese costo del traspaso de tecnología y que nuestros productos y servicios sean los más convenientes para el público, ¿no? Otra duda que tengo, referente a las reuniones que se mantienen con el Ministerio de Trabajo, ¿hasta qué fecha tienen para ya culminar con la tercera reunión donde ya se resuelve fijar el salario básico unificado? Bueno, no hay fechas establecidas, solo menciona que son 3 reuniones, pero generalmente es en el mes de diciembre, es la última reunión que convocan, incluso pueden convocar 2 veces en esta semana, y la tercera pueden convocar la siguiente, es decir, depende realmente unilateralmente del Ministerio del Trabajo. Pero como le digo, aquí sí tenemos un problema, tenemos que revisar comisiones sectoriales de salarios. No sabemos bajo qué parámetros están analizando estos salarios, porque no ha habido desgraciadamente las reuniones entre los representantes de los trabajadores de cada sector, de cada comisión sectorial, y los representantes de los trabajadores de cada comisión sectorial. Es decir, no existe un conocimiento de la situación de la industria y por tanto no ha habido esas discusiones para poder analizar dentro del Consejo Nacional del Trabajo, que hoy es el que examina también el tema salarial. Entonces, al no haber esto, también se vuelve en una fijación empírica del tema salarial, porque no sabemos bajo qué parámetros situarnos. Entonces, sí es un problema que se viene y, como digo, dependerá de la convocatoria que tenga que hacer el ministro, las 2 o las 3 convocatorias que menciona la ley, y de acuerdo a eso prácticamente se definiría el salario mínimo, ¿no?